¿Todo bien? Una, una cosa que Carmen no comentó de las tareas del Ay, químico farmacéutico en ¿de qué esta me olvidé? parte es que hablamos mucho, ¿tá? Ah, Quiero que lo bueno, sí. sepan. Sí, Sí. somos de mucho hablar, sí. Nunca Por nos, somos, favor, no, no nos paran. exacto. Por favor, Eli, cuando estemos llegando a la hora, me pegás el chiflido porque viste que solemos emocionarnos y hablar mucho. Sí, Bueno. yo soy espantosa. No, pero igual te puede dar 10 minutos más. Decirle que no sea mala. Si los Te chiquilines lo puedo. resisten, veremos. Sí, claro, claro que sí. Además tienen que acostumbrarse, ya está. Muy Bueno, nos bien. vemos, Romy. Chaucito, gracias. Ay, perdóname. Por favor. Primera pregunta, que es la pregunta más habitual ahora en tiempos pandémicos. ¿Ven la pantalla completa? Sí, se ve. Se Sí, ve, se sí, se ve. ve. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Como siempre, un gusto colaborar y darles la bienvenida al maravilloso mundo de la química. Yo, bueno, soy química farmacéutica y trabajo en la cátedra, en el laboratorio de química analítica de medicamentos. Puntualmente, las materias que dictamos son de control de calidad de medicamentos. Así que les voy a contar un poco por ese lado de cómo nos vamos desempeñando los químicos farmacéuticos en este mundo. Ya con Carmen, que digo, asistí a parte de la charla, pero me imagino que fue más que completa, estuvieron viendo de que, bueno, a partir de la materia prima, que, bueno, en algunos casos productos naturales, en otros directamente de síntesis, pasamos después a tener, por todos los procesos de elaboración, farmacotecnia mediante, con, bueno, todos los estudios correspondientes, a tener la forma farmacéutica, y bueno, en nuestro caso, el eslabón perdido para nosotros empieza básicamente en esta etapa en lo que hace la industria farmacéutica, ¿sí? Tenemos una interacción directa con todos los procesos productivos y somos quienes definimos de alguna manera la liberación de los productos. Bueno, las actividades ya también les comentó bastante Carmen, tenemos actividades de desarrollo. ¿Dónde estamos nosotros a nivel de lo que es el análisis de medicamentos? A nivel de desarrollo de productos, en lo que tiene que ver con los registros al Ministerio de Salud Pública, elaboración e importación de especialidades farmacéuticas, dentro de lo que es la comercialización, promoción de productos y también servicios a consumidores, profesionales de salud, empresas y afines. Probablemente yo me vaya a apagar el video mío, la cámara, porque estoy acá en facultad, en el Clínicas, que es la cátedra donde funcionamos nosotros, es acá en el Clínicas, y tengo una señal media pobre, así que ya me vieron la cara, ¿verdad? Soy yo, sigo hablando, pero sin cámara. Y bueno, las áreas de trabajo dentro de lo que es la analítica, control de calidad está inmerso en lo que son las buenas prácticas de elaboración y control, que muy bien Carmen les mencionó, de que la forma que tenemos de asegurar que los productos que vamos a estar elaborando y haciendo llegar al paciente tienen la calidad, seguridad e inocuidad adecuada, es a través del trabajo con un enfoque de buenas prácticas de elaboración y control, o GMP, que de hecho estas son las referencias que utiliza el Ministerio de Salud Pública, que para nosotros en Uruguay es nuestro agente regulatorio, el que nos permite comercializar nuestros productos, ¿sí? Y en el marco de esas buenas prácticas, control de calidad trabaja directamente con lo que es, ahora vamos a ver qué cosas ensaya, pero con lo que es el ensayo para aprobar o rechazar productos. Y dentro de las buenas prácticas después aparece lo que es el aseguramiento de la calidad, que es toda la mirada macro, más allá del análisis propiamente dicho, para asegurar de que todo fue trabajado y desarrollado en ese marco de buenas prácticas. Si les entrevero un poco cuando me empiezo a conversar, me paran y me consultan, ¿ok? Bueno, control de calidad.
Esto está definido también por leyes y decretos, ¿sí? Y a partir de acá es que nosotros vamos definiendo nuestro rol como químicos farmacéuticos dentro de lo que es la industria del medicamento. Estas son las primeras leyes, ya han tenido varias modificaciones y actualizaciones, simplemente para que sepan cuáles son los marcos teóricos sobre los que estamos trabajando. Y bueno, hay un poco la definición de que control de calidad son todos los procedimientos destinados a comprobar que el producto ha sido realizado utilizando las prácticas de correcta elaboración. Hoy van a salir soñando con lo que es GMP y buenas prácticas, y que se ajusta a las normas que establezca la reglamentación respectiva, para asegurar eficacia y adecuada inocuidad durante el plazo de validez establecido en la presentación de los productos. Lo que les decía hoy de que las buenas prácticas y puntualmente las referencias que utiliza el Ministerio de Salud Pública a la hora de establecer lineamientos es la Organización Mundial de la Salud, que lo que tiene la Organización Mundial de la Salud son unas guías, ¿sí? Que tienen publicaciones cada tantos años, de hecho todos los años hay alguna modificación o actualización, y dentro de esas guías tenemos las guías de buenas prácticas. Esta puntualmente es la última que menciona la parte de laboratorios de control de calidad de productos farmacéuticos. Y bueno, garantía de calidad es esto que yo les decía hoy, que es como engloba lo que es control de calidad, también está reglamentado por ley, y es un sistema planeado de actividades que aseguran que el programa de control de calidad es actualmente efectivo. Ahora después vamos a ver por qué hablamos tanto de esto de control por un lado y garantía o aseguramiento de la calidad por el otro, que el porqué de la importancia de tener estos dos grandes grupos el análisis y la gestión de liberación de nuestros productos. Conceptos de GNP, conceptos de buenas prácticas. La idea es que nosotros debemos asegurar el diseño y mantenimiento de todo esto para nuestros medicamentos, que sean inocuos y que cumplan con lo que decimos que cumple, que sean estables, que sean seguros y que sean eficaces, ¿sí? ¿Qué pasa? El control de calidad final, es decir, que nosotros hagamos un análisis de, por ejemplo, estamos en una planta que produce comprimidos, que yo haga el análisis al final de todo mi proceso de mis comprimidos, a mí no me asegura que ese producto tiene todas las condiciones necesarias para poder ser administrado a un paciente, ¿sí? Entonces, el control de calidad es como una parte. Todo esto es para que vean eso de que somos todos como eslabones dentro de una gran cadena que tiene que ver con la producción de medicamentos. Además del control de calidad final, también dentro de lo que es el análisis de medicamentos tenemos que anexar controles adicionales en varias etapas. Es decir, si yo tengo un sistema que inicia con una materia prima, bueno, yo voy a empezar a estudiar mi sistema desde ahí, desde que me llegó la materia prima, desde los insumos que van a estar acompañando la elaboración con esa materia prima. Esto vale para equipos, para servicios, para solventes, todo lo que pueda acompañar mi sistema, el proceso en sí mismo y el producto final. Así que tenemos un montón de trabajo en lo que hace a análisis. Estas son algunas de las cosas que les estoy mencionando, ¿sí? Vamos a estar involucrados en etapas de recepción, elaboración y distribución, lo que es la recepción de insumos, esto que les digo, de control de calidad de materias primas, del empaque y de todo lo que se involucre en lo que es la recepción. Elaboración, vamos a estar controlando también el proceso de elaboración. Control de calidad de productos en proceso, de mezclas de productos terminados. Controles del acondicionamiento, también vamos a ver el porqué a este nivel, acondicionamiento primario y secundario. Esto, acondicionamiento primario es el envase que va en contacto directo con el producto. Por ejemplo, en comprimidos sería un blister, en un jarabe sería el frasco de vidrio, por ejemplo, ¿sí? Y en el acondicionamiento secundario ya es el envase que va por fuera del envase primario.
llámese la caja donde se contienen los blisters, la caja donde va el jarabe. La aprobación, bueno, del laboratorio de control de calidad también es parte de nuestras tareas, y en expedición y distribución también el control de esa etapa. ¿Qué problemas podemos tener en la elaboración y por qué la importancia de nuestro análisis exhaustivo? Por ejemplo, podemos tener dos grandes grupos, lo que son riesgos para el usuario y riesgos para el operario, ¿sí? Para el usuario, por ejemplo, podríamos tener error en el producto. Vamos a ver un ejemplo que pasó algo semejante y que, bueno, hubo que lamentar muertes por un error en el producto. Dosis errónea, una contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos un producto contaminando otro, ¿sí? Liberación de un principio activo no adecuada, por ejemplo, que esperemos nosotros que nuestro producto se disuelva en determinado tiempo para que así cumpla un efecto, el efecto farmacológico previsto, y que no lo haga, por ejemplo. Contaminación microbiológica también, y en cuanto a estabilidad, es decir, que tengamos problemas con el mantenimiento de la calidad del producto a lo largo del tiempo. Y riesgos para el operario, por ejemplo, intoxicación aguda o crónica, aspiración de polvos, otro tipo, ruidos, etc. Yo siempre acá les cuento algunos ejemplos de la vida misma que hemos tenido. Contaminación microbiológica, digo, han pasado de lotes enteros que se han tenido que tirar porque de repente son inyectables que en alguna etapa del proceso no se cumplió, por ejemplo, con las condiciones de mantenimiento de la esterilidad del producto, y terminan teniendo un crecimiento de microorganismos. Y un inyectable va directamente a la vía sanguínea, por ejemplo, o sea que muy divertido si tenemos microorganismos y se los estamos inyectando al paciente, imagínense lo que podría llegar a ser. Entonces, un poco esto de ver cuáles son los riesgos también nos ayuda a nosotros a pararnos en la planificación de dónde tenemos que mirar y qué ensayos tenemos que tener como críticos y como más que importantes a la hora de pensar en dar un resultado o un veredicto de un producto cumple o no cumple con las especificaciones que estoy marcando, ¿sí? Y riesgos para el operario también. Yo supe conocer un caso de una persona que estaban elaborando un producto para dormir, y no estaba usando la persona el equipo de protección que debía, y bueno, empezó a sentirse somnolienta, y se ve que la aspiración del lugar, las condiciones de las instalaciones no eran tampoco las adecuadas, y bueno, el peligro que podía llegar a significar que en plena elaboración de producto, con maquinaria y todo lo demás, se durmiera, podría haber sido bastante trágico. Por suerte no se llegó a tanto, pero bueno, son cosas que tenemos que también considerarlas para poder adelantarnos y de alguna manera controlar bien todas las etapas del proceso. Y bueno, ¿cuáles son los controles que vamos a estar haciendo en la obtención del medicamento? Por ejemplo, vamos a validar procesos. ¿Qué quiere decir validar? Es el control sistemático de todos los pasos de una producción y de un equipamiento, primero en la fase de desarrollo y después en lo que es la fabricación para el público, para poder garantizar que todos los medicamentos producidos con ese proceso, con esos equipos y en esos sistemas, van a cumplir siempre mis exigencias de seguridad, reproducibilidad, y que van a tener la calidad y la rentabilidad deseada, ¿sí? Todo esto surge porque la idea es que yo, si voy a empezar a fabricar un determinado producto, por ejemplo, aspirina, seguimos con la línea de que venía trayendo Carmen, la idea es que yo pueda producir siempre de la misma manera mi aspirina, tal que el producto que yo estoy entregando sea siempre de la misma calidad y me dé siempre los mismos resultados. Entonces, para poder controlar eso, está esto
esta sistemática que es la validación, que lo que hago es estar verificando todo el tiempo cada una de las etapas en esa producción, en esa fabricación, se cumplen. ¿Me vienen siguiendo hasta acá o se murieron? Estamos. Bien, bien, vamos todavía. Y bueno, esto surge un poco la FDA. La FDA es también como una de los oráculos en lo que tiene que ver con las reglamentaciones y el establecimiento de requerimientos a la hora del análisis. Bueno, ¿a qué le vamos a hacer controles? Absolutamente a todo lo que tenga que ver o que esté involucrado con la producción con la que yo estoy queriendo manejar. Tenemos, por ejemplo, bueno, materias primas activas, que son las que dan en sí mismo el efecto, inactivas, que son los famosos excipientes, que también necesito controlarlos, porque si bien no me van a dar un efecto, yo necesito que cumplan con determinados requerimientos de calidad, primero por un tema de seguridad ante el paciente, porque si yo, por ejemplo, elaboro con un excipiente que viene contaminado, que tiene microorganismos patógenos, que tiene sustancias que no están permitidas, bárbaro, yo digo, no le hace nada porque es excipiente, pero resulta que esa contaminación puede generar un problema posterior, ¿sí? Esto también en la vida analítica nos pasó una vez, que era para un producto que era de uso de la piel, ¿sí? Uno de los excipientes normalmente se analizaba y cuando fuimos a analizarlo tenía un pesticida, ¿sí? Que nos llevó tiempo darnos cuenta que era un pesticida porque no era algo habitual en ese excipiente, y bueno, no era algo que estuviera permitido en esa crema que además era para niños, era un tema que hubiera sido un problemón. Resultó que cuando hicimos toda la investigación, el tema era que ese excipiente derivaba de la cera de la... Ay, se me fue de la mente, pero bueno, que tenía que ver con un proceso, con un producto que le agregaban ese pesticida y el proveedor en realidad no nos había dado ese dato, ¿sí? Entonces fue bastante complejo y menos mal que se analizó, porque de repente en ese andar de decir es un excipiente y no pasa nada, podría haber sido un problema. De hecho, está regulado, esto no es que uno elige a qué le hace análisis y a qué no. Básicamente, uno para seguir las buenas prácticas va a estar haciendo el análisis a todo lo que tiene involucramiento directo e indirecto con mi producto. Me dice que tengo la conexión inestable, cualquier cosa peguen el grito si ven que me estoy quedando. Y bueno, también le vamos a hacer al material de acondicionamiento, tanto primario y secundario, controles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos llegar a tener un problema, de hecho, vamos a ver que hubo un problema de que está mal puesto el nombre del producto y de repente sale un producto A con el nombre de un producto B porque la etiqueta no fue controlada y queda mal puesta la etiqueta y da lugar después a confusiones que pueden llegar a ser más que lamentables. Y bueno, ¿qué controles hacemos? De todo. Acá simplemente un listado que por ahora será jeroglífico, pero después van a ver que van a ser cosas que las van a tener bastante claras. Son muchos ensayos que tienen que ver con esa determinación justamente de la calidad del producto con el que voy a estar trabajando. Incluyen, bueno, la identificación de que realmente la aspirina sea aspirina, la pureza, que sea aspirina y que no tenga otro tipo de sustancias que para mí sean un problema. Bueno, pH, agua, residuos, la solubilidad. Hay muchos parámetros que, más allá de la calidad en sí misma, tienen que ver también con el tema farmacotécnico que les mencionó hoy Carmen, por ejemplo, la solubilidad de determinados compuestos puede llegar a ser fundamental a la hora de el tipo de producto con el que yo voy a estar desarrollando y de qué manera voy a lograr
la parte de la tecnología de la producción, ¿sí? Y bueno, algunos de estos ensayos se realizan prácticamente siempre en una materia prima, otros según la materia prima de que se trate. Y estas también son cosas que uno como químico tiene una injerencia directa en la determinación de, bueno, qué ensayos o qué cosas voy a pedirle a cada uno de los productos que voy a tener que controlar, que cumplan para darlo por bueno y poder seguir adelante con mi producción. Y bueno, esto es simplemente foto de cosas con las que se van a encontrar. Si se encuentran con este equipo acá, van a ser millonarios, les cuento. Este tipo de equipo se llama HPLC y se utiliza mucho para determinación de, bueno, por ejemplo, para identificar, para saber qué cantidad tenemos de un determinado producto, y son de uso corriente en el laboratorio. Esta parte de acá ya es un poco más elaborada. Igual no vamos a ahondar ahora en qué tipo de instrumentos o equipo, porque ahí sí se mueren todos del otro lado. Esto es simplemente para una medición de pH, de acidez de una muestra, y está, esto porque me gustaron los colorcitos nomás, pero bueno, para que vayan sabiendo todos los tipos de materiales y equipos con los que van a estar trabajando. Bueno, los productos en proceso también vamos a tener diferentes controles dependientes de la forma farmacéutica, que pueden, por ejemplo, tener que ver con la humedad, uniformidad de mezclado, pH, dosificación, identificación del principio activo. Acá también va a depender un poco de qué tipo de equipamientos tenga yo, qué tipo de controles voy a necesitar hacer, ¿sí? Muchas veces, y cada vez más, hay equipos que vienen muy top, todos automáticos, y que el mismo equipo ya va haciendo determinados controles que permiten saber cómo va, ir viendo la película del proceso, ¿sí? Y con controles menos humanos, digamos. Pero bueno, dependiendo un poco del tipo de sistema, del tipo de instalaciones con las que trabaja y todo lo demás, el químico tiene que tener esa capacidad de evaluar y definir qué controles son los que importan y los que suman a la tarea. En producto terminado también voy a lo mismo, varios ensayos que dependerán de la forma farmacéutica, y ahí, bueno, les puse algunas de las cosas más habituales de ensayos. Ven que son como muchos, ¿no? Pero bueno, después que uno adquiere el entrenamiento, son cosas que se van haciendo y muy bien. Hay un ensayo fundamental a todos los niveles y con todas las formas farmacéuticas, que es la observación, ¿sí? El químico analista, si algo tiene que tener muy, muy, muy desarrollado, es esa agudeza a nivel de lo que es visual, de apreciación, de texturas, de aspectos, porque muchas veces antes de cualquier análisis ya eso nos da un dato no menor. Y no solo el químico como tal tener esa capacidad, sino, se me fue, ahí, también tiene que saber escuchar de repente a lo que es la parte de operarios de producción, ¿sí? Porque a veces son ellos los que están más en contacto con los productos y que determinan o pueden ver diferencias que pueden llegar a ser importantísimas después a la hora de un resultado. A mí me pasó en el control de calidad que la persona que estaba colaborando con el muestreo de las materias primas llegan al laboratorio, y para hacerle el análisis antes de seguir adelante y de fabricar, por ejemplo, se le hace el análisis en control de calidad y se dice, bueno, sí, ok, se aprueba o no se aprueba. Y cuando la persona que va a muestrear observa, dice, pero este lote está muy diferente a los que han venido hasta ahora. Este polvo no tiene esa consistencia, esto parece un puré y lo otro tenía más granulitos, ¿sí? Entonces, eso hizo que, bueno, que
realmente se mirara la materia prima anterior con esta materia prima que llegaba y sí, había diferencias. Y esas diferencias no es que el producto no tuviera una buena calidad, pero a la hora después de llevarlo a la máquina de comprimir, resulta que los comprimidos no se podían formar. Entonces terminó siendo un problema a la hora de la compresión del proceso. Entonces, ¿qué pasó? Eso hizo que una simple observación inicial después hiciera que al proveedor le pidiéramos específicamente, no, yo necesito que el aspecto, y que, o sea, ese aspecto trae aparejado algún análisis extra de lo que veníamos haciendo, que tenga determinadas características, ¿sí? Entonces, por eso es importante que, bueno, se sientan como en CSI, yo no sé, son todos muy jóvenes, capaz que no saben lo que era CSI, pues no sé si se sigue dando, pero la idea es que justamente el químico analítico tiene que tener esa agudeza para poder ver esas cosas distintas que a veces son difíciles de evaluar. Y bueno, estudios de estabilidad también son parte de los controles que le estamos haciendo a los productos, ¿sí? Se realizan en distintas etapas. Primero, cuando uno va a registrar un producto, hace todo un trabajo de desarrollo para asegurar y estudiar en el tiempo cómo se comporta ese producto que después voy a querer sacar al mercado. Después que logro sacarlo al mercado, voy a igual seguir monitoreando los primeros lotes de producción para ver que lo que yo desarrollé, cuando lo pasé a la escala de producción, siguió comportándose de la misma manera. Y otros lotes que voy a ir evaluando después en el tiempo. O sea, yo puedo haber lanzado un producto hace 10 años que seguramente siga ahora controlando cada tanto un lote en el tiempo para ver que las cosas siguen en las mismas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, puedo definirlo así, el primer lote del año lo voy a poner en estabilidad y voy a ir evaluando esa calidad a lo largo del tiempo. También voy a hacer estudios de estabilidad cuando tengo cambios, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre tengo un producto que lo tengo hace 1000 años, la forma de fabricar, porque con el otro proveedor tengo que cambiar algo en el proceso. O bueno, el proveedor que tenía de envases no trabaja más y tengo que salir a conseguir un envase que no es igual, entonces tengo que evaluar a ver si ese cambio me va a generar algún problema en la estabilidad de mi producto. O sea que son cosas que las sigo estudiando, es un trabajo muy dinámico porque sigo teniendo que evaluar cuál es el estado de situación de mi producto. Y bueno, también dentro de lo que hacemos, esto ya no es bien control de calidad, pero tiene que ver con análisis de medicamentos, ¿sí? Hacemos estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, estudios in vivo y algunos estudios in vitro, que ahí sí control de calidad también participa. Bueno, los estudios de biodisponibilidad, por lo general, se hacen en las primeras etapas de desarrollo y fase 1 de cuando estamos estudiando un nuevo medicamento. Esto, digo, habrán empezado a escuchar que la vacuna, por ejemplo, fase 1, fase 2, fase 3, y que todo el mundo se pelea en qué fase está y cuándo vacunamos a unos y cuándo vacunamos a otros. Bueno, tiene que ver con todo esto. La idea es que una vez que yo hice mi primer desarrollo de producto, que evalué un montón de cosas en cuanto a seguridad, toxicidad y etcétera, voy a pasar a ver realmente cómo funciona en el objetivo final, que es el paciente, ¿sí? Y bueno, los ensayos de bioequivalencia acá se utilizan para demostrar la equivalencia biológica entre un medicamento original o referencia y otro que se desea introducir en el mercado. ¿Esto qué pasó? Por ejemplo, bueno, aspirina fue el originalísimo, bueno, justo aspirina no es el ejemplo más adecuado, pero bueno, hay un producto, ustedes si van a la farmacia y preciso atorvastatina y le dicen, bueno, tengo de laboratorio tal, de laboratorio cual, de laboratorio tal. Necesariamente todos deben haber hecho la demostración de que ese producto tiene las mismas condiciones en cuanto a la equivalencia biológica, ¿sí?
que el que fue de referencia. ¿Qué es de referencia? Es alguien, es el que desarrolló inicialmente el producto, que lo patentó y que lo manejó como referente. Entonces, todos aquellos productos que se quieran introducir, más allá de toda la parte regulatoria, que no vamos a entrar en eso, también tiene que demostrar que funciona de la misma manera, que da el mismo resultado, ¿sí? Esto también hay todas unas reglamentaciones, no aplica para todos los tipos de productos, ¿sí? Pero también van a empezar a escuchar lo que son los genéricos, y bueno, en ese caso, el analista y la parte de calidad tiene que ver con este tipo de ensayos. Y bueno, un ejemplo actual de evaluación de todo esto que estamos hablando, ya sea de estabilidad, de lo que son las fases de bioequivalencia, biodisponibilidad, de seguridad, etcétera, son nuestras queridas vacunas del cobicho, que esto sí que se está haciendo contrarreloj, ¿sí? Porque muchas veces este tipo de ensayos llevan unos cuantos años de estudio, pero bueno, esto, dada la premura y la necesidad de llegar a medicación, no, a cosas que pudieran paliar nuestra pandemia querida, hicieron que se aceleraran algunos procesos, y bueno, en esto también tuvo que ver la parte analítica. Y la parte de garantía de calidad, ni que hablar. Esto también es simplemente, bueno, de lo que han sido los desafíos y las cosas que se han tenido que estudiar, esto en cuanto a lo que es la estabilidad. Fue uno de los primeros desafíos, el tema de la logística. Por eso yo digo, Carmen hoy les decía que no se terminaba el estudio del medicamento cuando lo producíamos y listo, ¿no? Porque fantástico, Pfizer produce unas vacunas preciosas, pero resulta que no podían llegar a África, por ejemplo, porque en África las vacunas ni llegaban. ¿Por qué razón? Porque bueno, empezaron a estudiar que la estabilidad de los productos requería una cadena de frío que había lugares que ni siquiera tenían la posibilidad de cumplirla. Y todo eso se hizo en base a los estudios o los ensayos de estabilidad de esos productos. Y bueno, las áreas de aplicación de todo lo que tiene que ver con el análisis de medicamentos, básicamente, bueno, centros oficiales de control de calidad de medicamentos de uso humano y veterinario, en este caso la Comisión de Control de Calidad de Medicamentos es uno, el DILABE, que es la División de Laboratorios Veterinarios, para todo lo que tiene que ver con especialidades veterinarias. La parte de cannabis se divide, lo que es cannabis medicinal va por el lado del Ministerio de Salud Pública, y lo que es cáñamo va por el lado de DILABE, del Ministerio de Ganadería. Y después, bueno, laboratorios de especialidades farmacéuticas, estatales y privados, y la parte de análisis es competencia sobre todo del Departamento de Control de Calidad y del Departamento de Desarrollo. Los organismos de Contralor, acá, bueno, simplemente comentarles quiénes están detrás de todo esto: el Ministerio de Salud Pública, con la División de Fiscalización, Evaluación Sanitaria, esto está en el Departamento de Medicamentos, la División de Fiscalización, uno cuando presenta para habilitar un laboratorio, el Departamento de Medicamentos tiene, bueno, dentro de la División de Fiscalización, inspectores que van a ir además de evaluar todo un dossier con la documentación y con todo lo que uno les presenta de cómo funciona el laboratorio, además recibe inspección para que justamente se verifique que todo eso que se presentó es lo que se realiza. Puntualmente con la parte de control de calidad y desarrollo, se mira todo esto que estuvimos hablando, los estudios de estabilidad, la validación de las metodologías, las formas de trabajo, todas las revisiones de resultados de los productos, y todo eso es competencia a nivel de lo que es la división fiscalización. Y bueno, ellos realizan inspecciones, registros. Cuando uno quiere comercializar un producto, tiene que someterlo al registro de especialidad farmacéutica, por ejemplo, donde va a presentar los datos del producto, datos disponibles de la parte clínica, que por lo general, digo, acá en Uruguay no se hace mucha cosa de evaluación clínica, más bien eso viene de afuera, de lo que acompaña, digamos, el principio activo con el que vamos a estar trabajando.
Bueno, también renovaciones, una vez que el registro tiene una validez determinada y después hay que renovar, y en esa renovación vamos a tener que presentar estudios de estabilidad, de que realmente nuestro producto sigue en las condiciones que habíamos presentado inicialmente. Por eso esto que vimos de que seguimos en el tiempo estudiando nuestros productos. Y bueno, peritajes también en casos donde ocurren cosas que no están dentro de las buenas prácticas. También es el ministerio, el organismo, y puntualmente el Departamento de Medicamentos, el organismo que va a trabajar sobre estos temas. La Comisión de Control de Calidad de Medicamentos es lo que les contaba hoy, que es una comisión que en realidad es paraestatal, o sea, no es parte directa del Ministerio de Salud Pública, sino que tiene componentes que vienen del Ministerio de Salud Pública, que vienen de la Asociación de Laboratorios Nacionales, y es como un elemento de contralor, digamos, como un elemento objetivo dentro de. Y lo que hace la comisión es, saca muestras, ¿sí? De repente va a una góndola de una farmacia y saca una muestra y la analiza según el método que el laboratorio presentó al Ministerio de Salud Pública como el método con el que analiza ese producto. Y de acuerdo a los resultados que obtiene, se da por bueno o da aviso al laboratorio de que hubo que se encontró con cosas y con observaciones que el laboratorio tendrá que ver de qué manera lo maneja y lo levanta. Es como, bueno, eso, un contralor de los productos que están en el mercado, ¿sí? Bueno, registro de medicamentos, ahí está el decreto. Este es el último grito de la moda en lo que hace a registro de medicamentos. No se realiza un análisis de las muestras del medicamento previo a la autorización. Antes sí, según los decretos anteriores sí, ahora no. Hay que presentar los estudios de estabilidad según una norma Mercosur, que lo que hizo fue armonizar y unificar la forma en que se hacen los ensayos de estabilidad en todo lo que es el Mercosur. Y los métodos analíticos con los que uno evalúa los productos deben estar validados. Lo que hablé hoy de validación, tanto de proceso como de metodologías. La parte de análisis, tengo que tener los métodos validados. Fuentes de información. Para nosotros estos son casi Biblias, ¿sí? Las farmacopeas o los formularios son libros donde tenemos una lista de sustancias medicinales, artículos con descripciones, pruebas, fórmulas para prepararlos, y todo esto está seleccionado por alguna autoridad reconocida, ¿sí? En Uruguay, el Ministerio de Salud Pública, bueno, estas son algunas de las fuentes de información que tenemos como para tomar de referencia a la hora de diseñar qué cosas o qué controles le vamos a hacer a nuestros productos, ¿sí? Y por ahí ven farmacopeas, hay una de los Estados Unidos, una británica, europea, y en esos casos, bueno, MP es materia prima, PT, producto terminado. La idea es que tenemos, por ejemplo, aspirina, tabletas. Entonces nosotros vamos a producir comprimidos de aspirina, vamos a ir a la USP, que tiene una monografía de aspirina tabletas, donde nos va a decir qué ensayo le tenemos que hacer. Entonces nosotros vamos a seguir esa monografía, esa forma de analizar, y al ministerio le vamos a decir, nosotros producimos aspirina tabletas y analizamos según la monografía de USP, de los Estados Unidos. Y bueno, en el Uruguay, en este momento las farmacopeas oficiales, acá les dejé un par de decretos, pero esto es muy aburrido para ahora, en este momento, que ya estamos casi que en hora. La idea es que, bueno, estos eran los decretos y las farmacopeas que se aceptaban en Uruguay como válidas. Ahora, el último decreto es el 18020, que deja sin efecto el anterior, y las que se consideran como referencias son solamente la farmacopea europea y la farmacopea de los Estados Unidos, ¿sí? La de Argentina, Brasil y el Codex francés se eliminan. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que todo aquel producto que
tenga previsto en estas farmacopeas que son las aceptadas por el Ministerio, una monografía donde se listan los ensayos que hay que hacerle, se deben hacer con ese formato y con esa referencia. Si no se encuentran en ninguna de estas, ahí voy a pensar en tomar alguna otra referencia o desarrollar yo misma la metodología de análisis y voy a tener que validar todo mi procedimiento para presentar ante el Ministerio. Esto les presento simplemente para que vean lo que es USP y Farmacopea Europea. Está un poco viejo esto porque ahora tenemos la versión digital, ya no vienen más esos libros, o bueno, ya están viniendo cada vez menos, y se accede a toda la misma información en un formato digital. Y bueno, básicamente el control de calidad está presente en todas las decisiones que tengan que ver con la calidad del producto. Y bueno, lo que les decía hoy es que la importancia de estar presente en todas las etapas de mi proceso, no solamente en el análisis de mi producto final, porque yo me puedo estar perdiendo mucha información. Acá les dejo simplemente 2 casos de la vida misma para ver justamente esto de la importancia de todas las etapas que tengo que controlar y ver, y que bueno, en todo eso el químico tiene que estar presente. Esto fue un caso que fue del año 2019 en España. Aparecieron niños que contraen el síndrome de hombre lobo por una medicina errónea. Resulta que bebés que tenían reflujo tenían que tomar medicación crónica, que es el omeprazol, ¿sí? Para el reflujo. Bien. Las madres empezaron a notar que los niños empezaban a tener un crecimiento normal de pelo, ¿sí? Y por supuesto que, bueno, llamaron al pediatra y lo que fuere, y ahí descubrieron que el tema es que no estaban tomando la medicación que creían que estaban tomando, y estaban generando un problema de otro tipo de efecto, ¿sí? La investigación, las autoridades ante esta alerta hicieron la investigación y descubrieron que esos fármacos que estaban tomando los niños en realidad contenían minoxidil, que es una sustancia que se usa para el tratamiento contra la pérdida de cabello. Por suerte, lo que le sucedió a los niños es que les salió mucho pelo y que las mamás enseguida se alertaron y fueron a consultar, porque además el minoxidil tiene efecto cardíaco, o sea que podría haber sido mucho peor, ¿sí? Acá, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un problema en el envasado secundario, en el envasado primario, en la parte de acondicionamiento. ¿Vieron lo que les dije hoy de que uno de los riesgos que podríamos llegar a tener es en la parte del envasado, de que tengamos rotulación que no corresponde, qué sé yo? Bueno, esto es un ejemplo de algo que sí sucedió así. El frasco que decía omeprazol en realidad contenía minoxidil, entonces hubo un tema en el etiquetado o en la forma en que se envasaron esos comprimidos. Ahí le ven la mano a los niños peludos, que bueno, por suerte solamente fueron los pelos, que en realidad, dejando la medicación, volvió para atrás y no hubo mayores complicaciones. Este caso fue acá en Uruguay, fue un poco más triste, porque hubo muertes en este caso. Resulta que hubo una equivocación en un laboratorio biofármaco, bueno, ya no existe, y bueno, fueron llevados a prisión el director técnico, el químico y el dueño de la empresa, el gerente general, que uno tiene esa responsabilidad, además de tener la responsabilidad de que las cosas salgan bien, también tiene responsabilidad penal cuando hay alguna omisión o falta frente a lo que son las regulaciones. Y en este caso el tema fue también un problema de etiquetado. En la línea final había frascos que decía que contenían calcical fuerte, que es un producto para la osteoporosis, y en realidad contenían comprimidos de sales de litio, que es un antipsicótico muy fuerte, que dio lugar a que la gente que tomaba supuestamente para la osteoporosis terminara tomando una medicación que no tiene nada que ver y que provocó algunas muertes, ¿sí? Cuando se investigó,
resultó que no se hicieron los controles adecuados cuando el producto había que etiquetarlo. Los comprimidos eran muy parecidos y se envasaban en el mismo tipo de frasco, pero quedaron frascos sin etiqueta, que después se etiquetaron mal, se etiquetó un producto por otro. Entonces, eso fue lo que dio después lugar al problema final, que bueno, fue bastante lamentable. Y bueno, un poco un pantallazo general de cuál es la vida del analista y del control de calidad. Muchas gracias, Romy.